Al fondo y sitio como serie ha traído sobre todo risas y humor localista, con un toque de buenas escenas dramáticas, todo dentro de un horario familiar. A pesar de que con el tiempo la serie degeneró en un desesperado intento de captar audiencia, rara vez se reflexiona sobre lo que inspiró su creación. Las Pitucas de la Molina era un sketch muy popular de Jorge Benavides y Carlos Álvarez. En la realidad, los barrios de Ate y La Molina han tenido un conflicto de larga data, relacionado con la seguridad y los límites territoriales. Uno de los símbolos más representativos de este enfrentamiento fue una valla metálica que marcaba el límite entre ambos distritos. Ate era un barrio popular, era percibido como más accesible, pero los habitantes se quejaban de que la verja dificultaba el paso de los vehículos. En cambio, La Molina, un distrito más exclusivo, la defendía como una forma de protección ante la invasión de los demás, con todo lo que eso implica. Benavides y Álvarez no tardaron en hacer un sketch al respecto, y fue uno de los más exitosos. Incluso el pollo quedó en la cultura popular y nació ahí. Y aunque la verja fue retirada años después por cuestiones prácticas, dejó marcada la idea de dos mundos opuestos socioeconómicamente que se discriminan mutuamente y están en un constante conflicto. Este concepto caló profundo en la mente de Aranda y Aguilar, quienes con un enfoque similar al que ya habían hecho en Así es la vida, estructuraron la serie, muy posiblemente inspirados en Los Roldán, una serie argentina de Tinelli que comparte demasiados elementos como para que lo ignoremos. Así nació Al fondo y sitio. A partir de la cuarta temporada la serie perdió su esencia en cuanto a escritura, cumplió con lo que debía, pero a costa de perder su sentido original, lo que hace que el final parezca mal escrito, precisamente porque lo está. Las temporadas 5 a 8 trajeron momentos geniales, pero al analizarlas parecen más bien ideas descartadas de temporadas anteriores, improvisaciones o ideas para otras series que se continuaron bajo el nombre de Al fondo y sitio porque ese nombre vende. Más tarde, la serie pasó de tener temporadas excelentes a ofrecer buenas historias separadas, hasta su final. Actualmente, una nueva versión de la serie nos sorprende con lo bajo que se puede llegar, con capítulos mediocres tras capítulos mediocres. Esto ocurre porque venderle contenido a un público cada vez menos exigente y más fácil de complacer es rentable. Hacer el ridículo de la semana da tanto o hasta más dinero que hacer un trabajo bien elaborado cuando el público no busca profundidad ni análisis, sino un simple entretenimiento rápido. Básicamente la comida rápida de la televisión. Y es por eso que podemos hablar por fin de lo último bueno que un Al fondo y sitio trabajado con cuidado, aún con sentido y un verdadero mensaje pudo dar. Ese último plato casero que pudo ofrecer la idea. Esta es la última temporada consistente con su idea original, lo que debió ser la penúltima temporada de una de las mejores series de la televisión peruana, pero acabó siendo el tercio de un camino de constante estancamiento y decadencia. Sin más, comencemos con el sobreanálisis a la temporada 4. Entra intro. Retomamos minutos antes de la huida de Mariano y Francesca para tener detalles importantes que ocurrieron antes del final de temporada. Primero están Lucho, Reina y Shirley que vuelven de Ica, ya planteándonos lo que será la realidad de Lucho de aquí en adelante. Un pelele que se obliga a hacer cosas que no quiere, como entrar de imprevisto a la boda de Teresa por miedo a su esposa. Miguel Ignacio se entera del secuestro de Otto y poco después recibe una llamada de Claudia con sus condiciones. Primero, un documento por $1 millón para recuperarlo. Dinero que junto a Raúl debió sacar de la caja de la constructora a su cuenta personal. Llegando a la ubicación que le indicó Claudia, la casa explota con los sonidos de un bebé escuchándose antes, pero solo era una tortura de Claudia para él en lo que lograba confirmar el depósito, y le confiesa a Miguel Ignacio que ella estuvo detrás de la quema de su restaurante. Otto es encontrado en el mismo hospital oculto en un armario de limpieza, y Miguel Ignacio está obviamente indignado, pero también sumamente asustado por lo que acaba de pasar y lo que acaba de hacer. Darle dinero a Claudia es muy peligroso, pero esta vez el plan no se había reducido solo a eso. Además del dinero, Miguel Ignacio tuvo que entregar sus acciones de la empresa. Esto significó su despido. Sacar $1 millón sin consulta es una irregularidad, y no tenía influencias en la empresa como para poder quedarse, así que es retirado y su puesto es dado al arquitecto Rullón. Joel y Fernanda van a casarse, y el padre les hace reconsiderar la situación, pero acepta casarlos luego de escuchar su historia.
Algo que hasta donde sé por mis clases de religión le acataría una fuerte sanción, ser removido del cargo e investigado por la arquidiócesis por casardos inmaduros que no recibieron preparación previa para el sacramento, ambos factores siendo impedimentos canónicos para casarse en caso de no haberla recibido. Pero bueno, esta negligencia acaba con ambos casados por la iglesia, con Potter y Mia, que obviamente se opuso, de testigos. Pero si por algo Joel tiene demasiada prisa es por la luna de miel, y esta marca la primera aparición de Pedro, el dueño del Hotel Cielo 3, uno de los secundarios más queridos de la serie, que siempre tiene a mano su espumante de cortesía, que debe ser vino de cocina agitado de 7 soles, y su jacuzzi consistente en una piscina hinchable de dibujitos. Un grande. Pero luego se enteran de la fuga de Francesca, así que vuelven a casa y Fernanda le pide a Peter que vuelva para apoyar a la familia, que por suerte está algo recuperado y fue atendido a tiempo. Joel espera que la situación familiar mejore, como su matricidio, pero la verdad es que nunca antes los González y los Maldini se han llevado peor, y al llegar tienen que enfrentarse a la situación, algo que, obvio, solo pone más odio sobre la mesa. De momento, solo algunos González y ningún Maldini sabe de la boda secreta. Como Nelly no está enterada de los últimos acontecimientos, entonces le pide a Joel de que termine con Fernanda, y con Grace pues... Está en Hawái, abuelita. Entonces no me preocupo, es como si hubiesen terminado. Confirmo. Félix intenta pedirle matrimonio a Teresa como para salvar su honra y tal, pero bueno, ya estaba planteado. Tere no quiere estar con Félix. Para este momento, Pepe se entera de que simplemente Rafaela lo abandonó y se fue. Nelly inquepa a Lucho por traer a Reina a la casa, totalmente decepcionada de cómo su hijo predilecto ahora es un títere que sigue las órdenes de una mujer como Reina. Pero recordemos que las cuentas con Francesca aún no han sido saldadas, así que Nelly se ofrece a contarle la verdad de su madre a Isabela, algo que Bruno intentó impedir por todos los medios. Aunque al principio se resiste pensando que solo hablaría por la herida, la cita en un café y le revela el detalle del secreto de Francesca, la razón de la rivalidad entre ambas familias y el origen de Isabela y Pepe. Juan González fue contratado como chofer del padre de Francesca, Vittorio Maldini, un hombre bueno y correcto, respetuoso y amable con sus empleados. Juan fue a quien más cariño le tuvo, un amigo al que ofreció su casa como si fuera suya, su hombre de confianza, a quien acudía incluso a pedirle consejo. Juan lo respetó como un padre y cuando se comprometió con Nelly se la presentó. Sin embargo, Francesca y Bruno no veían las cosas de la misma manera. Para ellos, el matrimonio González era solo servidumbre, personas que no merecían el trato que su padre les daba. La llegada de Pepe solo aumentó la felicidad de Vittorio y la envidia de ambos hacia ese cariño. Francesca fingió un embarazo y Bruno la apoyó. Nelly, al vivir en la casa, acabó descubriéndolo todo, pero no dijo nada pensando que la verdad saldría por sí misma. Fue entonces cuando al nacer Pepe, Francesca y Bruno fingieron que ella también iba a dar a luz, de ahí que ambos compartan el mismo cumpleaños. Pero sin un hijo todo se acabaría, así que tuvieron que conseguirlo a la primera oportunidad que surgiera, y esa oportunidad llegó. Según Nelly, los padres de Isabela recibieron dinero de Bruno, y ella fue testigo de ello. Así es, mi querida señora Isabela Picasso Maldini. Usted es hija de un par de indios, de unos cholos, de ese tipo de gente que siempre despreciaste. La próxima vez que quieras humillar a alguien, piensa bien en tus orígenes. Hasta aquí es donde Nelly sabe, pero el secreto no está completo. Los años posteriores fueron lo que Francesca había deseado. Isabela se llevó toda la atención de don Vittorio y Pepe fue relegado a un segundo plano, nunca recibiendo favoritismos. Nelly cree que Francesca actuó por la herencia, temiendo que Vittorio dejara todo a Pepe, pero eso no tiene ningún sentido. Y la realidad es incluso peor. Francesca no mintió a su padre por querer el dinero, sino porque no quería que Pepe recibiera ni un solo céntimo de lo que podrían haber sido regalos o ayudas. Pepe pudo haber recibido algo más que un terreno y una casa mal construida. Pudo vestir buena ropa, haber aprendido los modales de la casa, quizás haber asistido a un buen colegio, y si no quería una función dentro de la casa Maldini, puede que Vittorio le hubiera costeado una carrera que su padre nunca pudo haber pagado. Vittorio lo quería tanto que tal vez Pepe habría estado con la chica que le gustaba, Isabela. Pero Francesca odiaba tanto a la clase baja que hizo lo imposible para que Pepe y su hija nunca estuvieran cerca, y que jamás accediera a los beneficios que sí tenían ellos. Francesca no lo hizo porque Pepe fuera un heredero, porque no lo es. Simplemente lo hizo para que Pepe nunca tuviera el favor de su padre, y eso es mucho más cruel que impedir algo que nunca iba a suceder. Francesca no solo odiaba a los empleados de su padre, sino que envidiaba tanto el cariño que él les tenía,
que hizo todo lo posible para acaparar esa bondad, manipulándolo con una nieta. Años después, Vittorio moriría, dejando unas últimas palabras que solo aumentarían el odio de Francesca. Hija, no te olvides de los González. En sus últimos momentos, justo al borde de la muerte, en lo último que había pensado su padre, era en los González. Francesca entendió el mensaje de que no debía darle las cosas fáciles, pero no era el dinero de lo que hablaba Vittorio, era de familia. Le dijo que los González eran parte de ella, que nunca los abandonara. Pero Francesca lo interpretó de otra manera, y durante la lectura del testamento desacreditó la cordura de su padre por senilidad, y tachó todo privilegio para los González, salvo un terreno que les había heredado en vida. Nelly decía la verdad, el verdadero testamento nunca se leyó. Pepe pudo haber recibido una herencia generosa, pero solo recibiría una fracción de la libre disposición de Vittorio, no la totalidad de la herencia, ni una suma siquiera comparable a la que le corresponde a su hija. Pero lo que hizo Francesca fue pisotear la memoria de su padre, pensando que hacía lo correcto al olvidar a los González. Este último deseo de Vittorio es crucial para el análisis completo, así que manténganlo en mente. Para la actualidad, Isabela está impactada al descubrir su verdadero origen, pero lo que más le duele procesar no es quiénes fueron sus padres, sino que fue vendida, sintiendo que nació sin ser amada por ellos en absoluto. Ni siquiera es consciente de la realidad, pero se imagina cosas. Fernanda intenta decírselo a su madre, pero Isabela está completamente ida. Los Maldini se sienten recontra contrariados. Incluso Bruno intentó dispararle. Y los González pues ven los daños obvios. Nelly directamente echa a Joel de la casa y le ordena que se vaya a vivir con los Maldini. Con todos al tanto de su matrimonio, Fernanda y Joel deciden iniciar la luna de miel, porque él, desde que se casaron, literalmente no ha pasado ni 2 minutos sin querer llevar a Fernanda a un telo o apresurar la noche de bodas. Y justo en ese momento, pues Miguel Ignacio se entera del matrimonio. Hablando de matrimonios, Francesca estaba disfrutando con Mariano de su vida lejos de las lomas. Al revisar los mensajes de Bruno llamándola de todo, pues le advierte que Isabela habló con Nelly y que probablemente lo sabe todo. Así que decide volver para ver la reacción de su hija. Isabela es uno de los personajes que sufrió más flanderización con el tiempo, pero si consideramos las primeras 4 temporadas y el peso del secreto dentro de la trama, es uno de los personajes más importantes y complejos de la serie entera, y aún así de los que menos atención se le presta. Isabela fue criada para quedarse junto a Francesca, rodeada de lujos y frivolidad que la hicieron dependiente de ella. Fue criada para aborrecer todo lo que constituye sus raíces. Si lo vemos así, aunque Isabela es más obvia en sus desprecios y abiertas muestras de racismo, clasismo y discriminación, no es más que todo aquello que Francesca considera de las razas, clases y sociedades, con la única diferencia de que su hija exterioriza sin filtro alguno. Isabela grita lo que Francesca cree por dentro. Y si se preguntan por qué, aún sabiendo que no es su hija biológica, sigo llamando a Isabela como tal, lo triste es que no hay hermana más digna de llamarse hija de Francesca que Isabela. Rafaela es una mujer exitosa e independiente, pero es muy diferente a su madre en todo aspecto ajeno. Isabela es su vivo reflejo. Ella es su odio al pobre, su creencia de superioridad, su racismo, materialismo y su incontenible deseo de cumplir todo capricho, como si fuera una niña. Siendo la hija que debía marcar la distancia respecto a su origen, es normal que entre en una gigantesca crisis de identidad y autoestima, al pensar que su mismo origen fue ser despreciada por aquellos que creció odiando, por quienes se supone debían amarla y la trataron como un objeto más. Esto es muy diferente a lo que sentimos por el hombre que vimos al final de la temporada, que ahora despierta de un sueño en el que logró ver aquello que más amó y perdió hace tanto, su hija. Siente la ilusión de que, luego de años de búsqueda, podrá encontrarla junto con su esposa. Francesca está dispuesta a volver, algo aliviada de que su hija no sepa la verdad completa, pero Teresa logra verla e invoca a la familia. Aquí hablaremos de algo que dejé más o menos implícito en el anterior video, pero ahora puedo hablar más abiertamente. Reina y Charo son el yin y el yang, más complementos que opuestos. Charo envidia la libertad de Reina de ser cruel y directa, mientras que Reina desea la admiración y respeto que Charo recibe, aunque esta última dependa de mantener una imagen de santurrona.
Por una parte, sí, le enchincha que prácticamente se crea una santa cuando no lo es, pero por otro lado sabe que la Fingy no es alguien cruel como ella. Charo finge permanentemente, pero por su naturaleza narcisista y de ganas de ser la salvadora en toda situación, evita caerle mal a los demás, y lo logra. Reina nunca podría hacerlo sin sentirse incómoda y frustrada. Envidia la facilidad de Charo para poder ser amada o respetada por los demás, y eso hace que la odie con más fuerza. Se envidian entre sí y se ven reflejada en la otra en aspectos que no aceptan, como Charo queriendo ser libre de esa naturaleza, o Reina poder ser admirada por los demás. La personalidad de Charo le impide competir directamente, pero la de Reina le incentiva a hacerlo. Pachas siempre se siente muchos pasos por detrás, y Flores simplemente evita pensar que desearía ser como Reina en bastantes situaciones, sobre todo para poder expresar lo que siente o para poder conectar con su familia. ¿No vas a gritar? ¿Tengo que hacerlo? Reina lo haría. ¡Muerte a Francesca! ¡Mala, perversa y fresca! ¡Muerte a Francesca! ¡Mala, perversa y fresca! ¡Muerte a Francesca! Al final los González son desviados y no la atrapan, pero Francesca se encuentra con Nelly en la capilla, y se menciona una frase muy importante para marcar esta venganza contra Francesca. Le rompiste el corazón a mi hija y yo hice lo mismo con la tuya. Ojo por ojo, hija por hija. Ha pagado con la ley del talión, pero Nelly disfruta más de este momento y le da a Francesca la peor noticia después de lo de Isabela. Joel y Fernanda se casaron. Francesca perdió su imagen pública al fugarse con el prometido de una mujer. Su hija sabe el secreto de sus verdaderos padres y, seamos francos, ¿qué sabemos nosotros de un declive familiar si tu hija o nieta no está casada con un Joel González? Esa sí es una familia en decadencia. Y Francesca toma la decisión final. Hacen sus maletas, Ermelinda y Peter guardan los uniformes y van cubriendo los muebles uno por uno, para poner finalmente el cartel afuera. Mamá, ¿qué significa esto? Lo que dijo la Francisca. Así es, los González ganaron. Los Maldini decidieron irse de las lomas. Es por esta clase de momentos que ya les digo, esta temporada marca cosas que jamás van a ser replicadas nuevamente por la serie, quiera o no. Ahora veremos qué pasaría si los González ganaran. Todos se ponen a festejar en plena calle porque nadie más tiene medios para detenerlos y hasta Miguel Ignacio se une a ellos. Incluso me atrevería a decir que entre las anteriores temporadas y esta, ya son 4 años. Las únicas casas habitadas deben ser las 3 principales, la González, la de Miguel Ignacio y la Maldini. Los demás vecinos lo más probable es que prefirieron cualquier otro lugar antes que vivir al lado de gente tan escandalosa y problemática. Ahora, recordemos que todo esto ocurrió entre el 15 de diciembre, que fue la boda de Tere, el día siguiente, que fue la derrota Maldini, y ahora estamos 17, así que los González festejaron su victoria por 2 días, con festejo, banda, yunzas, chela, castillos, toritos y de todo. Y ahora es cuando tenemos que hablar de alguien especial. Raúl hace años tenía una secretaria en la productora, pero luego de tiempo y posiblemente con la baja del presupuesto que causó el retiro de Potter en la temporada 2, le tocaría buscarse un nuevo trabajo como vendedora de inmuebles. Mabel Wilson intentó vender la casa Maldini por todo medio, pero si bien el metro cuadrado de las lomas ahora se podría pagar con chapitas y te darían vuelto, el verdadero precio de vivir ahí es existir al lado de los González. Y no hay ofertón en el mundo que compense eso, así que no logra venderla. Timeskip, directo a Nochebuena. O sea, hace hoy que sale este video, pero en 2012, y bueno, en fin. Tenemos a los González representando el nacimiento a su más fiel estilo. Aquí está el oro. E incienso. Y la chela. Ya estamos Navidad y ni huella de Nicolás. De hecho llama para avisar que se va a Japón y bien conchudo llama en Año Nuevo para avisar que se va a Indonesia. Momento donde ya Grace debió conseguirse 4 soles de dignidad y terminar con él. Pero la cosa no queda ahí porque encima se va de viaje otra vez después de eso. Pasan 4 días de celebración y Mabel aún no puede vender la casa. Fernanda y Joel regresan a las lomas luego de una tumultuosa luna de miel en la playa donde, pues los calatearon. Solo para descubrir que ahora hay hasta eco en la mansión Maldini. Prenden la tele y sale un video de Francesca explicando un par de asuntos. Primero todos se fueron y la directiva Maldini será no volver, pero ella ya está casada, así que bailará con su pañuelo y sobre todo con el gil de su marido. Por el momento, puede quedarse en la casa hasta que la vendan. De ahí en adelante pues se la arreglarán solos.
Y de hecho, el dinero de la venta de la casa irá para Fernanda y Joel, lo cual es muy cruel por parte de Francesca, porque el que vaya a comprar esa casa va a tener que pagarla en intis, y encima creo que Joel y Fernanda tendrían que pagarles dinero para que vivan ahí. En otras palabras, Francesca les está dejando la casa prácticamente para que se mueran de hambre. Pero, hay postcréditos de Bruno con numerito ganador que le dará un boleto directo a donde están en caso que quiera reunirse con ellos. Pero, hay secuela directo a DVD de Peter, que les dejó un poco de plata para Fernanda y un merecido regalito para Joel. Y sí, Joel es un marido insoportable, pero lo desarrollaré más tardecito, créame que me muero de ganas, pero no es el momento. Por ahora vivirán en la casa Maldini y Joel retorna a la productora, pero ya saben cómo es eso. Va cuando quiere, descansa el 80% de su hora laboral si es que se presenta, y el otro 20% solo es improductivo. En fin, lo de siempre. Pero ahora inicia algo muy interesante y es Joel desde la perspectiva Maldini, lo cual inicia pues con él ofreciéndole a Grace que pueda utilizar la PC de Nicolás para una tarea. Luego Fernanda le regalará a Shirley algunas cosas de su armario. Luego Joel invitó a Pepe y Tito a tomarse unas cervezas finas. Luego Nelly se mete a la ducha de Isabela y le prestó la sala a Félix. Y para cuando se dio cuenta, la casa era un zoológico y Teresa se metió incluso a romperle el cuarto a Francesca. Esto justo se da cuando Mabel Wilson consigue una pareja de clientes que en realidad no les molestan ni discriminan a las personas de bajos recursos. Es más, piensan poner una ONG contra la discriminación. Así que no tienen ningún problema con vivir aquí. Pero ver todo lo que ocurre en la casa hace que prueben uno de los puntos más importantes y de quiebre de la serie. Porque nosotros estamos dispuestos a vivir con gente pobre, pero no con salvajes. Los González no son pobres. De hecho, ni siquiera les llamaré así considerando que, rozando, son clase media baja. Tienen techo, servicios básicos, comida no les falta y tienen medios de trabajo. E incluso tienen jóvenes cursando estudios. De hecho, lo más plausible y quitando la casa horrorosa, sin tarrajear y mal hecha, mal construida, lo más probable es que se parezca a tu casa. Que tengas recursos muy similares. Y es que no son pobres, son clase media. Puede ser alta o baja dependiendo para tu situación, pero ellos, como mínimo, son clase media. No son pobres. ¿Quieres ver pobres? Ve al centro. Cuando veas personas que están buscando comida en la basura y cubriéndose con esa misma basura para intentar no morir de frío en plena calle, verás lo que es verdaderamente una persona pobre. Y esta gente no lo es. Lo que son los González es gente horrible. Y es aquí donde seguramente este último término te recuerde a Isabela. Ella les llama gente horrible, y es que ella es una discriminadora de primera. Pero nunca se equivocó con los González. Se equivoca con el razonamiento para poder juzgarlos. Los Maldini los tratan de inferiores a razón de su condición social o simple racismo. Y los González son desagradables y escandalosos, pero ello nada tiene que ver con el dinero o la procedencia, sino con la educación y formación familiar. Para el día siguiente, Joel es manipulado por Nelly para que les deje pasar. Y me encanta este plano de Fernanda y Peter en contraposición a Joel. Por un lado, ambos dicen la verdad. Son manipuladores, frescos, chantajistas, pero Joel no puede decir nada. Y aunque inicialmente les deja pasar, los parcha para que no irrumpan nuevamente, pero desde ahora Joel será visto por su familia como un Maldini completo. Ahora Joel sabe lo que se siente estar del lado Maldini de la situación, y es bastante desagradable. Pero él no puede decir nada porque su familia es muy unida. Para desarrollar este concepto, les pongo los cuadros de la familia González, los cuales tienen un gran simbolismo, son su manera de honrarse entre ellos en vida o al morir, pero me gusta interpretarlo como símbolos de la familia y su descenso. Y el primero es Juan, junto con su gran frase, la casa se respeta, que significa no faltarle el respeto al hogar haciendo pasar vergüenza o haciendo actos deshonrosos, y que también implican la promesa de Pepe de nunca vender la casa. Valores que son el pasado y valores que no se respetaron. Juan González fue un gran hombre.
Se ganó la confianza de Vittorio por ser noble y correcto sin ninguna intención de aprovecharse de esa confianza. Trabajador, dedicado, noble, valores que no pudo transmitir a sus hijos y acabaron siendo criados por el rencor de alguien que veía los valores de Juan como una debilidad, Nelly, y el resultado fue criar un borracho, una basura y una inmadura. Una casa que su hijo mayor aceptó vender 2 veces y aún así viven ahí meramente por un chantaje, y un lugar que sus hijos hicieron respetar trayendo mujeres de la calle o incluso casándose con una de ellas, bebiendo cerveza hasta agotar su dinero, traer vergüenza al apellido González frente a los vecinos con sus malos modales, manteniendo 2 familias en base a la infidelidad y desperdiciando sus vidas, sea en un cuarto o en una azotea. Ese cuadro representa lo que los González debieron ser, pero nunca pudieron. Personas decentes y buenas, como lo fue alguna vez Juan. Representa la ironía de vivir bajo un lema que, al igual que la última voluntad de Vittorio Maldini, nunca fue practicada ni comprendida. Los González no son una familia unida, son una familia de apañadores. Y por eso Joel, al dejar de ser permisivo con su malcriadez, dejan de denominarlo un González y le llaman Maldini. Porque no son unidos, no se cubren las espaldas. Tapan entre ellos sus evidencias y se permiten entre ellos sus mayores errores. Ni bien Reina logró instalarse, no solo se adaptó mejor que Charo a los González, también se los está ganando con comida y servicios a los demás. Pero más que nada lo hace para irritar a la Fingy. Damos un segundo timeskip en el que construyeron el departamento de los Pachas y aprovecharon para bautizar el techito. Y pues Reina, aprovechando de nuevo, hizo un 2x1 y organizó su boda con Lucho solo para casarse en la cara de Charo. Y pues la Fingy aprovecha para planear una vez más la suya. Pero bueno, la vaina está en que pues no quiere que a Tere le afecte porque su boda fue arruinada y sería muy... Floro, por favor, el traductor Fingy español, explícanos qué quiere decir en realidad. Ay, no quería casarme en tu cara porque me haría quedar como un insensible, así que prioricé tu comodidad y sobre todo mi imagen por encima de la persona que se supone es mi pareja. En fin, que se viene la tercera boda de la Charo. Para este timeskip pasaron 2 meses y ya hasta la familia se burla de Grace, que sigue esperando a Nicolás, pero para sorpresa, ahora el señor se digna volver. Lo primero son las fotos, y claro, se vienen temitas que responderán muchas cosas ahora, y es que con tanto matri a su alrededor, Grace comenzó nuevamente con su vaina de querer casarse con 18 años a lo sumo, algo que ya nos esperábamos, porque Grace cuando está con Nicolás se vuelve más tóxica que un basurero de Chernóbil, pero eso no es novedad. Lo otro es exactamente lo que ocurrió en Hawái, y desde que Nico borró las fotos a propósito, ya sabíamos que esto acabaría mal, y con ayuda de Potter lograron recuperarlas. Y descubren que estuvo bien abrazado de Corina Rivadeneira actuando de una chica que no tiene nombre aún. Cuando Grace se entera del asunto reacciona mal, y Nico mete un floro de que no pasó nada y bueno, pues la convence. Pero a mí no. Por favor, el bar. No. Esto fue mano. Esto y lo de bailarla horrible por 3 meses haciéndola quedar como una... En fin, ya le acumularon 2 amarillas. Cuando las cosas se estaban pintando para que Charo no volviera nunca más cuando se casó con Raúl, vieron a Reina como un sustituto de esa función. Nada se mueve en esa casa si no es de mano de la esclava del hogar, y le hacen, bueno, pues hacerle el desayuno, limpiar la casa, limpiar su ropa, arreglar sus problemas domésticos, y la gota que derramó el vaso fue que Nelly tuviera copia de la llave de su casa. Algo que ellos ven como un derecho que pueden exigirle a Reina, y la realidad es muy distinta. Yo no soy la sirvienta, soy la esposa de su hijo. Si ustedes quieren que les atiendan, pues llamen a la fingida, a la Charito. Ella feliz va a venir a atenderlos. Pero yo no muevo un dedo más por ustedes. Esto es algo que Charo debió decir hace mucho tiempo, pero que su naturaleza le obligó a callar y asimilar. La Charo nunca me hubiera levantado la voz. Ya le dije, yo no soy Charo. Y Reina es todo lo que ella nunca podrá ser, así que pone en su sitio a Nelly y deja de ayudarlos. Momento inmediato donde ahora buscan recuperar y hacer que Charo se quede con ellos. Tal cual como si se tratara de un electrodoméstico más. Charo es tan reemplazable como eso. En fin, luego de mostrarles que se iría con Raúl y que de hecho planean comprar la casa Maldini, comienzan a tratarla de pituca, algo que Charo no es.
pero logra vengarse tratándolos con desprecio y fingiendo ser una, algo que de hecho me parece que es Charo aprendiendo un poco de Reina, ya que no le gusta vestirse a Isabela, pero disfruta poder darle su merecido, algo que no hace casi nunca, pero igualmente acaba en ella esperando disculpas de Nelly, pero ella no lo va a hacer. Para Nelly, ella es dos cosas: una posible sucesora para el cargo de matriarca, así que la trata con dureza, esperando que esto pueda forjarle carácter a la permisiva Charo, pero no logra hacerlo. Además que la personalidad de Nelly y la manera en que ella gobierna la casa González es siendo una mujer implacable. Pedir disculpas la harían verse débil frente a la otra visión que tiene de Charo, una empleada. Nelly quiere ser Francesca, y las mujeres de clase no hacen las labores del hogar, las hacen las sirvientas, y Charo es lo más parecido a eso que tiene el hogar. No está dispuesta a disculparse con una mucama, al igual que no lo haría la mujer que ella desearía ser. Pero finalmente lo hace, y creo que la razón es simple. Nelly se ve reflejada en ella. Tengo la teoría de que Nelly era muy parecida a Charo antes de llegar a Casa Maldini. El tiempo solo la volvió el monstruo que es ahora, y piensa que lo que necesita Charo es lo que ella necesitó en su momento para convertirse en quien es. Además, sabe que alguien tomará su lugar algún día. Es el ciclo de la vida, y aunque no es perfecta, Charo no es alguien cruel o sádica, y su lugar no es el que estaba dándole. Pero su deseo es demasiado arraigado, y si Charo no puede encargarse del hogar y Reina razonablemente no piensa ocuparse de otra casa que no sea la suya, le dice a Raúl que le busque un sustituto cuando Charo se vaya. Pero por ahora, la Fingy vuelve a sus cadenas habituales con una gran sonrisa en la cara. Por su parte, el platanazo ya estaba comprando la casa Maldini, y cuando ya iban a firmar el contrato de venta con Francesca, se da un desarrollo corto pero interesante, y es que Vittorio se le aparece en sueños. A pesar de lo que hizo con el testamento, su padre era un hombre que amaba, pero que jamás comprendió, y Vittorio le habla de la vez que ella era una niña e iba al mar, y su madre temía que se ahogara, pero su padre siempre confió en que Francesca podría nadar, hablando de cómo sabe que su hija es alguien capaz de salir de las situaciones complicadas, y diciéndole que su familia aún existe, aún puede reunirlos a todos. Y lo toma como una señal. Cancela el contrato con Raúl y recupera la casa Maldini para reunirlos una vez más. Francesca vuelve junto con Mariano. Vuelve Peter de su enésimo retiro. Nicolás recién volvió de adornar a Grace. Ahora le dicen viajar a Hawái. Vuelve el Cosito, vuelve Isabela y hasta vuelve Bruno. Pero obvio no vivirá con ellos. Por parte de Charo, se va a vivir con Raúl enyucándole sus hijos. No hay otra forma de denominarlo. ¿Creen que eso que decía Charo en la primera temporada sobre aceptar a sus hijos era lo normal? O sea, de que los quisiera como si fueran suyos, que no los rechace. No, estaba avisando de que le iba a enyucar a sus hijos en su techo y que ni siquiera dormiría con él en su cama, porque acostarse en un motel con Lucho después de cambiar a Raúl por ese farsante sin estar casados está bien. Pero si planteas ese mismo escenario con Raúl, es incorrecto e inmoral. No me respetas. Dale. ¿Qué estará haciendo Joel por su parte? Chola, un favor, pe. ¿Puedes traerme una cilindrina bien galera ropero que tengo con una Cecilia Barraza, pero recontra bracamonte? Me muero de ganas de hablar de ello ahorita. Pero no es momento. Ratalá se puso a hacer méritos para empezar a compensar la doble amarilla que se pegó, pero todo se cae al tacho porque aparece Abigail Chávez, o más bien Corina Rivadeneira actuando. Hasta donde sé fue la primera vez que Corina actuó en televisión como actriz, pero la verdad es una actuación tan creíble y tiene diálogos tan naturales que si hablamos de ella siendo partícipe de una escena simplemente le diremos Corina Rivadeneira actuando. Abigail es venezolana, medida sin infarto, guapísima y confirma que Nicolás le invitó en Hawái para que venga a quedarse en su casa si viene a Perú. Cosa que hizo. Así que ahora, ¿qué pasó exactamente en Hawái? Bueno, Nico no mencionó en absoluto que tenía novia y se besó con Abigail durante el viaje. Ella no sabía que Grace existía. Y considerando que luego Nicolás estuvo en más países, fácil puedo intuir que los 2 meses se la pasó bien amarrado a la chama, haciéndose el gil con Grace para no volver. Nico le hizo la invitación pensando que lo que pasó en el viaje se quedó en el viaje y ahora estamos aquí. Solamente le daré una amarilla más
por dejarla quedarse, porque a estas alturas de la serie no se sabe todo lo que les acabo de contar. Conforme avance el arco se sabe por diálogos y tal. Y eso que permitir que se quede a vivir bajo tu mismo techo, en la cara de tu enamorada, ya debería ser roja directa, y Nicolás suspendido por 9 fechas. Pero continuemos. Como ya se viene el matrimonio, Raúl contrata a Ermelinda para encargarse de la casa González, que cuando se dio el disband de los Maldini, consiguió terrible chamba en la casa de los sustos. Buen lugar, buen ambiente laboral, y usaba su habilidad de dar miedo con su cara, así que hasta daba presencia al lugar. Pero acepta trabajar para los González y tenemos más problemas de ellos que simplemente dejaremos en que son explotadores, sucios, desobligados y en fin, unos esclavistas. La tratan peor que a Zapatilla. Hasta la despojan de su dignidad llamándola Charito 2. Pero la prueba final de aguante fue limpiar el baño de Tito, que prácticamente es zona de peligro biológico. Así que Ermelinda huyó de ese manicomio y suplicó piedad a Francesca de volver al lado donde al menos hay gente mala, pero no tan espantosa. O, bueno, lugar donde siquiera hay gente. Con esto podemos hablar del segundo cuadro de la casa que es agregado, el cuadro de Charo que pusieron a manera de honrarla, pero en realidad solo era una sobonería para que se quede, una representación del presente, de esos González que vinieron después de Juan, de esa familia maleducada y desagradable que al llamarlos son invocados como una horda de salvajes, sea para causar desastres o para servirse la comida. No son simples personas de una vida sencilla, son gente grotesca a la que nadie, ni siquiera alguien bueno, amable y paciente como Ermelinda, quisiera servir a menos que no tenga otro lugar al que ir o una dignidad que mantener, y Charo hace años que asumió que es parte de ellos. Y esto la cambió de una mujer que solo quería hacer lo correcto por sobre todo, a una que depende de su imagen y la cuidará a cualquier precio, aun cuando la maltraten, la usen y la reduzcan a una esclava hogareña a la que admiren como la mujer perfecta. Si algo comparten mucho Reina y Charo es este gran deseo por ser admiradas y amadas, un deseo que las lleva a ser las peores versiones de ellas mismas. Una mujer mala que envidia todo aquello que nunca tendrá y no aprecia lo que tiene, y una esclava por voluntad propia de una familia en lo hogareño y de sí misma en lo personal, que se condena a decir lo mismo el resto de su vida. Luego de días en los que Grace y nosotros tenemos que aguantar a diario a Corina Rivadeneira actuando y a los Maldini apañando esta tremenda falta de respeto de Nicolás a su enamorada, la chama entiende que se debe ir, pero Francesca organiza un luau de despedida para ella. Cuando él se hizo pareja de Grace, no prendieron un cohete, poco y organizan un velorio. Los Maldini han tratado a Grace con la punta del zapato, y a diferencia de Joel, ella no lo merece porque su mayor problema es el manejo de celos. Por lo demás, no hay mayores problemas, y aún así Nicolás no la defendía apropiadamente. Pero cuando le organizan un luau a una absoluta random que sí les gusta y quieren metérsela entre ceja y ceja muy evidentemente, Nico tampoco dice nada y encima invita a Grace a ver cómo agasajan a una perfecta desconocida más que a ella, la novia firme. Bochornoso. Se desarrolla el luau de Abigail, y además de Joel siendo un parásito de la familia que no respeta a su esposa, cosa que me aprieta la garganta, me debo guardar aún, Johnny se fija en una de las amigas de Fernanda, Alejandra. Ale es un caso algo más fregado de lo que parece, porque digamos que entre las amigas pitucas de Fernanda, Ale es la más hardcore. A su lado, Mía parece pobre y tolerante, así que no le da bola a nuestro pavo favorito. Eligen a Abigail como reina del baile y pues Nico le da su voto a Grace. Pero finalizando la fiesta se viene el momento que lo cambió todo. Te lo dije. Nicolás no es para ti. Estas dos parejas parecen enamoradas, pero en realidad no se juntaron por amor verdadero ni atracción genuina. En especial lo de Grace y Nicolás es un caso que da pena. No están enamorados. Ya sabemos que ella lo idealiza, pero él solo la ve como una fuente de autoestima. Creo que ya se los dije alguna vez, pero Nicolás y Joel no son tan distintos, solo que uno es guapo y tiene plata y el otro es un cara de pez. Nicolás es un niño rico que vive el momento sin pensar en el futuro. Siempre lo han admirado, de niño por lindo y de joven por guapo. Aunque le gustaba a muchas chicas, Grace lo idolatraba. Las otras lo dejaron por simplón o mimado, como ocurrió con Cayetana y Luciana. Pero con Grace sentía que siempre sería querido.
Confundió esa admiración con amor, pero en realidad solo amaba como ella lo hacía sentir. Por eso cuando apareció Abigail no tuvo dudas ni remordimientos, solo quería que nadie se entere de lo que había hecho. Al final Grace descubre la verdad y termina con él. Toda la ilusión del chico perfecto se desaparece, y le toca seguir adelante viendo a Nicolás todos los días como si nada. Esta etapa de Grace inicia con mucho dolor, pero a diferencia de anteriores ocasiones, en realidad podemos empatizar con ella. Nicolás la destruyó por completo justo cuando más había confiado en él, justo cuando ella le había dado su voto de confianza para ir a Hawái y no había hecho ningún escándalo. Grace estuvo viviendo en su mente el final feliz de una novela, hasta que se dio cuenta que la realidad es más cruel que la ficción, que las ilusiones que había creado en su mente eran falsas, y que sería hora de comenzar a vivir por ella misma y no por alguien más. Es el comienzo de la mejor etapa de Grace. Tiempo después, se da un momento que logra hacer notar mejor este avance, y es que los hijos de Lucho se juntan más y logran limar diferencias entre ellos. Incluso Shirley, que ya había estado moviendo sus fichas para hacerse amiga de Abigail, retrocede ese plan para amistarse con su hermana. Pero como Reina no quiso ser menos, lo que hizo Lucho hizo que le termine pidiendo y básicamente obligando a llevarla a un salsódromo. Hay un altercado y pues Lucho pasó la noche en carceleta. Pero aparte, Tere había ido a divertirse y en un rato que Félix la descuidó, acabó yéndose con un jugador de fútbol que la lleva en su carrazo, y a la mañana siguiente hasta su casa. Meten una licuadora a Cueva, al Puma Carranza, a Raymond Manco, a Loco Vargas, a Deza, a todo el plantel que se fue al golf de los Incas en 2010, a tu futbolista de turno que sale más en la farándula que en las páginas deportivas, y tenemos a Randy el Cucaracha Merino. La fama de jugador en ambas canchas hace que duden si el Cucaracha respetará a la Tere, y le dará el trato pues de trampa. Y aunque Randy de hecho tenía esa idea en un inicio, su representante se da cuenta que tener una enamorada firme y respetarla le da una imagen más profesional, así que si mantiene la línea, fácil podrían ficharlo para el Lyon. ¿De Huánuco? No, el de Francia. Uy, necesito un descanso. Por favor, editor, ponga a Shirley bajando Pepa. Francesca Maldini caminaba con Mariano por el parque cuando vio algo que la fulminó al instante, y entre su recuperación, su esposo logra escuchar la palabra Pampañaupa, algo que según Francesca es el nombre de una mina que administra, pero en realidad es el apellido de Emiliano y Chabela, que llegaron a Lima en busca de los Maldini, y por cosas de la vida llegan en el Petito hasta las Lomas. Gilberto los recibe en su tienda y les agarra mucho cariño, porque de hecho son paisanos de Apurímac. Gilberto es de Chalhuanca y los Pampañaupa de Abancay, pero Nelly los identifica de inmediato. Son los verdaderos padres de Isabela, y no les dice que los Maldini viven al frente de ellos para arruinarle la vida a Francesca. Pero es tarde, ya los vio llegando. Francesca casi se muere, y Johnny, sin saber el plan de su abuela, les dice dónde están los Maldini. Nelly va al frente entonces para torturar a su enemiga, pero lo que no esperaba era ser horrorizada, y que Francesca le confesara el verdadero secreto de los Maldini. Estaban desesperados por conseguir un bebé. Sin hijos se acabaría todo, y tuvieron que conseguirlo de la primera oportunidad que viniera, y esa oportunidad llegó. Chabela había trabajado en la casa de Francesca hace tiempo, así que le suplicó ayuda. Tenían una bebé prematura en un estado muy delicado. Habían llegado a Lima para dar un tratamiento adecuado, pero no tenían dinero para pagar la incubadora. Bruno propuso el plan, y lo continuaron. Y así fue como Isabel Pampañaupa Zulca desapareció para siempre, y nació Isabela Picasso Maldini. Los Pampañaupa sufrieron la pérdida de su hija y estuvieron desesperados buscándola por días. Los Maldini les pagaron todo lo necesario, y lo que Nelly vio fue a Bruno dándoles dinero para los pagos del tratamiento y pagarles dinero para que vuelvan a Purímac, prometiendo que harían todo lo posible por encontrar a su hija perdida, esperando que quizás lo olviden. Pero no fue así. Continuaron buscándola por semanas que acabaron en meses, y esos meses se acumularon en años, continuando la búsqueda por ya casi más de 30 años. Francesca dice que se enamoró de ella de inmediato, no estaba dispuesta a dejarla vivir en una vida de miseria. Comprendiendo al personaje, sintió que había salvado a esa niña, y en su retorcida mente, protegerla implicaba criarla para que aprenda a odiar como ella lo hace. Una manera de alejarla y de suprimir para siempre esa parte de sí que nunca podría llegar a ser suya, y comenzar
a eliminar poco a poco a lo que fue la hija de los Pampañaupa, para convertirla en su vivo reflejo, en su verdadera hija, en algo incluso más cercano a lo que tiene con su propia hija biológica, Rafaela. La convirtió en parte de ella misma. Isabela es ella. Es todo lo que piensa, es todo lo que tapa dentro de palabras finas e indirectas. Es su verdad. Es por eso que Isabela es quizás la hija más querida. Es la más digna de llamarse una hija de Francesca. Es el reflejo mismo del interior de aquella mujer que le arrebató el hijo a una madre con tal de mantener su mentira. Nelly no puede creer lo que acaba de escuchar. No ve a Francesca con odio, la ve con asco. Llega a casa para mostrarnos esa faceta de ella que ya habíamos explorado anteriormente, su lado espiritual. Nelly teme a la ira de Dios y se va a casa a rezar temerosa. Arrebatar de los brazos un hijo a sus padres condena a Francesca al infierno, y no quiere que ese horrible pecado o su castigo caiga sobre su alma también. Los Pampañaupa van a casa de Nelly y cuentan su historia, justo al tiempo que Isabela llega a casa. Isabela es distraída, pero no es tonta. Sabe que las historias encajan y sabe que son sus padres. Esto hizo que se desmaye y sea internada. Aunque la genética no transmite personalidad, hay aspectos en los que nos parecemos a nuestros padres, incluso sin que nos lo enseñen. La pequeña Chabelita Pampañaupa solo estuvo en la matriz de Chabela y luego unos días con ellos hasta que tuvieron que llevarla de emergencias. Pero esos pocos días con ellos marcó su vida para siempre. Es intensa y terca como Emiliano. Comparte con él, de hecho, las expresiones en inglés cada tanto, porque Emiliano también las usa. Yo entiendo a la perfección, yo hablo bien el inglés. Y de hecho, una de las partes más características de Isabela es su gran muletilla. Y resulta que es un eco de su origen y la devoción de su madre a la beatita de Umay, a quien seguramente encomendó la salud de la pequeña hija que tenía de camino a Lima muchas veces antes de su robo, con tal de salvar su vida. Chabela de joven era bellísima como Isabela, y su voz al cantarle logra calmarla. Francesca carga con la culpa de haber separado a una madre y a una hija, y ver a ambas juntas le corroe por dentro. Lo único que supo fue criar a Isabela a partir de dinero, lujos y lo que ella cree que es un verdadero amor, y frente a ella ve cómo Chabela en unos pocos segundos logra lo que ella consiguió a lo largo de muchos años de intentar forzarlo. Simplemente ve el amor de una madre a una hija. Esto provoca al final una crisis en Isabela, y busca refugio en sus recuerdos más felices, cuando Nicolás y Fernanda eran niños. Miguel Ignacio era el marido perfecto y no existían los González. Básicamente, Isabela se refugió a su propia mente como que si estuviera en el pasado, así que ahora sí que Isabela está loca. Contratan a Miguel Ignacio para que le haga compañía y simule ser el esposo ideal, obviamente molestando a Gladys y obviamente a Leonardo, pero esto es solo por el dinero. Y de hecho, aquí se nota mucho lo que les había dicho durante la primera temporada en su final. El divorcio de Isabela y Miguel Ignacio fue uno de los momentos más críticos de toda la serie. Prácticamente lo cambió todo, y simplemente verlos interactuar sabiendo todo lo que ocurre alrededor hace que se sienta un gran avance desde esa primera temporada. Mientras van solucionando estos severos problemas de identidad, Mariano se entera de todo lo que ocurre. Inicialmente no juzga a Francesca, culpa totalmente a Bruno, el cual de hecho descubre tremendo secretazo, y es que de hecho Hermelinda fue adoptada. Ella no conoció a sus verdaderos padres y piensan aprovecharse de eso para hacerla pasar como la verdadera hija de los Pampañaupa, y Mariano se niega totalmente, esperando que Francesca haga lo mismo, pero no es así. Muchos, como Mariano, culpan totalmente a Bruno, pero nada más equivocado. Bruno es irredimible. Es un sujeto que no teme recurrir al crimen para solucionar sus problemas. Muchos argumentando que Francesca es lo contrario, y de hecho, ahí está la cuestión. Francesca no piensa como Bruno, y aún así, le hace caso. Bruno es un criminal, pero la relación entre Maldini y Picasso es algo como lo de Charo con Reina. Él hace cosas que ella desearía poder hacer por sí misma. Se le ocurren planes terribles para los problemas que le aquejan, y es por eso que siempre lo recibe en casa. Lo desprecia, le engaña y la deja en vergüenza. Pero Bruno tendrá siempre la puerta abierta porque se necesitan y se sienten solos sin el otro.
Aun cuando Mariano es el hombre que ama, Bruno es con quien mejor se entiende. No como pareja, ni siquiera como amigos, sino como cómplices. Bruno pensó en comprar un hijo. Bruno ejecutó el plan de robar a Isabela. Bruno mandó al desvío a los Pampañaupa. Y ahora Bruno plantea engañarlos a ellos y a Ermelinda con una prueba de ADN falsa. Francesca nunca puso un no, porque ella aprueba lo que hicieron y aprueba lo que Bruno propone. Mariano intenta detenerla, y al final el plan procedió. Francesca no llegó a decir nada a tiempo, y los Pampañaupa encontraron la paz de recuperar a su hija. Pero Mariano no puede con esta tremenda injusticia y se va de la casa decepcionado de la mujer con la que se casó. Tras fracasar vendiendo una sola casa, Mabel se vio obligada a volver al negocio familiar. Aunque se presenta como Wilson, su apellido real es otro y sus primeros clientes fueron Raúl y Charo. Les ofreció un terreno en Castillos de las Lagunas y al aceptar, Charo eligió una rosera de regalo. Aquí es donde aparece uno de los datos más curiosos y extraños sobre Charo, su mecanofilia. Sí, los electrodomésticos le despiertan cierta emoción, algo que encaja demasiado bien con su personalidad porque, investigando del tema, me asustó lo bien que encaja esta condición con Charo. Es asociada a egocéntricos y exhibicionistas, y Charo adora proyectar su imagen de bondad divina a los cuatro vientos. Además, tiene un trasfondo dual, sumisión al objeto y dominación sobre él, algo que resuena con sus dos facetas contradictorias, la dulce y pura Charo, que por dentro es la egoísta y posesiva Rosario. Ella no tenía cosas así cuando estaba con Lucho, y recordemos que su vida gira en torno a su labor e imagen de ama de casa, y que estas cosas le faciliten la vida le emociona aún más. En fin, fetiches. Raúl por su parte intentó explorar este tema, con Nachito metiendo su cuchara, claro, pero Charo, siempre abanderada de la pureza matrimonial, lo rechazó indignada. Esto llevó a Raúl a humillarse para recuperar su favor. Y aquí es donde entra un pequeño debate que les pongo. Mucho se habla del maltrato físico, psicológico y emocional evidente de Reina hacia Lucho, que es un castigo de la vida porque Lucho es una basura, pero se ignora y se subestima el maltrato psicológico y emocional que Charo le hace a Raúl con su manera de tratarlo o entenderlo. Raúl vive aterrorizado por la idea de perderla, lo que lo llevó a mentir a veces por nervios, y ahora esto evolucionó a que se vuelva directamente un mentiroso compulsivo con tal de evitar enojarla. Y sí, podemos imaginar rápidamente el meme de ¿y si fuera al revés? Pero lo cierto es que la decadencia de Raúl no inició con la temporada 7 o 8, sino con la tercera, cuando le dio ese beso a Charo en el ascensor. Ese momento marcó el fin del Raúl confiado y rebelde, y el inicio de un triste y sumiso platanazo que se convirtió en la sombra de lo que era. Hoy su vida es esto, un sujeto que se para al frente de un cartel que dice yo soy un idiota, y tiene toda la razón. Charo no le obligó a nada, la culpa la tiene él mismo por aceptar caer en esta vida, a cambio de su dignidad y el respeto a sí mismo. Johnny se mandó un videoclip al más puro estilo Joel para intentar impresionar a Alejandra. Se marcó un tremendo tributo parodia a Arjona, se lanzó una canción muy feeling con un cosplay incluido y hasta con colaboración con el grupo de Tai Chi de Tu Vieja. Me enamoro con mi canto y mi voz angélica. Imagino que me amas y que me quieres besar. Dime si tú, Alejandra, me amas como yo. Y si te soy sincero, no sé de qué se ríe tanto Joel cuando él produjo la balada del gringo atrasador, que si quitamos a Tere y a Juelix, apenas raspa el 3 de 10. Además, Johnny no está estudiando para ser ingeniero y se marcó un mejor video que esa cosa. Recordemos quién quiere ser músico, solo lo dejo ahí. Imagino que me amas y que me quieres besar. Su intento con Alejandra terminó con un baldazo de pintura y un corazón roto, porque claro, Ale no es Fernanda, las cosas no funcionan así. Pero lo interesante llegó después. Shirley y Grace en su prime se unieron pues para vengarse de Ale, demostrando que en algún momento al fondo y sitio hubo construir relaciones y evoluciones de personaje que realmente valían la pena y se podían ver con momentos tan simples como estos. Tiempo después, Johnny lo volvió a intentar, ahora con un videoclip inspirado en Justin Bieber. Baby,
Baby, baby, tú eres mi encía y yo tu diente. Esta secuela superó la primera. Su versión de Baby es pegajosa, con planos y coreografías tan icónicas que incluso yo he agregado mis propios prohibidos. Joel redimió su mediocre secuela, ayudando a su hermano y prestándole a su cameraman Pollo Gordo y a su productor, que, hablando de Potter, ¿se acuerdan que le sugerí que comprara vino? Fue porque Mia, ni bien escuchó que no es fea por parte del amigo pastrulo de Nicolás, Rasek, dejó a Potter y se fue con él. Te lo dije, Potter, el arco de la chica sin autoestima es inevitable, ahora ve por tu vino. A todo esto, Isabela logró recuperarse, aceptó lo ocurrido y dejó de alucinar estar en el pasado y que Leonardo es un mozo o algo así, así que vuelve todo a la normalidad. Pero a pesar de que Isabela procesa lo de Hermelinda y los Pampañaupa, sabe que algo no encaja para nada, y además tiene lagunas mentales donde recuerda haber visto a Claudia hablando con Leonardo. Durante su proceso de recuperación, la mirada de tiburón la visitó en el lugar de retiro, que recordemos que para las fechas donde Isabela está alucinando que está, ella era solo una secretaria. Luego de todo esto, Isabela se escapó de la casa de retiro pensando que era un club social y llegó hasta la constructora. Pero durante ese tiempo, Leonardo había pensado que Claudia lo había secuestrado como venganza por no matar a Gladys. Así que fue, la buscó y no era el caso. De todos modos, Isabela está pensando en esas cosas que de hecho vio, pero decide pensar que solo fueron alucinaciones suyas, porque incluso confundió a una de las enfermeras con Susu. Así que bueno, Isabela se marca pero no le dio importancia. Continuando, canónicamente Teresa arruinó la posibilidad de un mundial para el Perú del universo del fondo y sitio y el fichaje de Randy a Lyon. ¿De Huánuco? No, el de Francia. Pero, ¿cómo? ¿Cómo Teresa nos impidió ir a Brasil 2014? Pues en las prácticas del equivalente al gran show del fondo y sitio, supongo, Tere hizo un movimiento brusco y le rompió la pierna a Randy. Y no hablo de una rajada, o siquiera un estiramiento. Le destrozó la pierna a un jugador profesional de fútbol. Eso casi seguro es muerte profesional. Le pusieron 4 clavos. Un poco más y mejor se la cortaban. Y como la cucaracha ya no puede caminar... Lo sé, el dios de la comedia. Bueno, pues Randy termina con Teresa. De hecho, durante un tiempo conseguiría la fama de la rompepierna. Pero bueno, hasta la siguiente vedette y el siguiente showcito, pues hasta ahí quedó su fama. Así que vimos ahora qué es lo que pasaría si Tere se volviera famosa como ella quiere. Simplemente, el siguiente payaso que haga su show le quita el puesto. Así funciona incluso en la vida real. Ahora sí, gracias por darme paciencia, Kamisama, Dios... Beyoncé, Gillo, quien corresponda para estas fechas. Hablemos del zángano de zánganos, el rey de los parásitos, patrono de los mantenidos. Joel es un pésimo marido, y esto se veía desde minuto 0, básicamente ignorando que su esposa tenía un terremoto familiar ocurriendo en su casa, pero él solo pensando en ir al cielo. Se dio la derrota a Maldini, y en lo que Fernanda estaba muy afectada, e intentando procesar que su familia entera se había separado, Joel solo pensaba en Chiquitingo. Y cuando tocó pensar cómo ir sosteniendo la casa Maldini hasta el día de la venta, Joel maduró, propuso ideas para conseguir un medio de sustento, consideró trabajar en serio a la vez que cumplía su sueño tocando en algún club los fines de semana, volviendo a su casa para pasar tiempo de calidad con su esposa y componer piezas musicales para eventualmente sacar un álbum sencillo y ahorrar para un pequeño departamento colaborando con la economía marital. No, los estoy jodiendo, solo pensaba en ponerla. Y luego, cuando llegó Abigail, Joel se descontroló, se puso como un energúmeno, faltándole respeto a su esposa, insinuando que había algo entre ellos y llevándola a la playa sin decirle nada. Y aunque algunos dirán, no tiene por qué contarle todo lo que hacen, te equivocas. El matrimonio es muy diferente. Joel hizo votos y al casarse aceptó ciertas responsabilidades y entre ellas está la transparencia absoluta. Los novios se deben fidelidad y respeto, pero los esposos se deben literalmente todo, porque esa es la esencia del matrimonio religioso. No querías nada de esto, pues no haberte casado. Y es más, todo lo que dije es cosa del sacramento. Si te meto en matrimonio civil, te pegas un tiro. Es mucho más riguroso respecto a las condiciones. Luego, cuando Fernanda pensó que estaba embarazada y resultó que no, Joel respondió con un fuerte y sonoro "Uff". Es una animalada, porque Fernanda estaba realmente ilusionada, pero por otro lado, es cierto que un bebé se salvó de tenerlo como padre, y Joel lo sabe perfectamente. Ya, pues, ¿qué se le va a hacer? Voy a tener que hacer malabares para que esta miseria me quede toda la semana.
Y encima el Mike sigue enfermo. Ya, pues te pasa para ponerle el nombre de tu ex a nuestro hijo, Mike. Cállate, ya cállate. Y no te quejes. Que si me hubiese casado con Mike, no estaría viviendo esta vida miserable que me das. ¿Tú crees que a mí me gusta trabajar en el Ministerio Público? ¿Ah? Parece que sí, porque siempre fuiste un conformista. Pollo Gordo es un gran actor, trabaja en Televisa. Ponte, ¿quién diría? Acaba de ganar un Emmy. Grammy, como sea eso. En cambio, Fernanda ha madurado con el matrimonio. Se ha centrado, se ha vuelto más consciente de su situación y ha empezado a trabajar y estudiar a la vez, generando su propio camino. Un verdadero ejemplo. Ella trabaja en una de las empresas del papá de Mia, en Empresas Wong. Mientras tanto, Joel sigue creyendo que está haciendo las cosas bien y se indigna cuando Fernanda se molesta porque él no la apoya en nada o no quiere hacer nada de su vida. Si quisiéramos defender algo a Joel, sería por ejemplo cuando Fernanda llega bastante tomada luego de volver del trabajo. Lo normal podríamos decir que se enoje Joel por esto, pero no es tanto, si se dan cuenta, porque Fernanda haya vuelto beoda, sino porque como vuelve así, él se tiene que encargar de ella, a comparación de lo que en realidad quiere Joel, que ella se encargue de él. O sea, ni siquiera en su lado más justificado, este sujeto tiene salvación alguna como marido. Y ni siquiera tiene intención de cambiar en algo, mejorar algo, porque de hecho piensa que lo que hace no es nada malo. A ver, dime qué he hecho. Además de vivir a costa de la familia, de no apoyarla, de evitar responsabilidades, no has hecho nada. Pero bueno, dejando a este desperdicio de oxígeno y recursos llamado Joel, vamos a la boda de Charo. Este matrimonio tuvo sus momentos bien tensos, sobre todo porque pensaban que aparecería Carlos Cabrera a arruinarlo todo yéndose con Charo y botando a la basura media serie de desarrollo, pero tranquilos, eso pasará en la siguiente temporada, y significará el punto donde Charo no tiene redención alguna, pero tranquilos, es la siguiente temporada, no es aquí. Por toda la tensión, casi matan a Potter y a Mia, pero bueno, finalmente se casaron, dándose una luna de miel de varios capítulos donde finalmente luego de 4 temporadas de desarrollo de pareja, pudieron concretar su matrimonio. Una luna de miel que de hecho se da en Varadero, justo donde se supone que Charo y Raúl se iban a ir al inicio de la 3ª temporada y donde se fue Suzu con la Barbie luego de que Charo se metiera en medio de la relación, pero quedando como una santa, porque eso es lo importante. Puedes quitarle el marido o novio a la otra, pero mientras nadie lo note y sea él quien te dio el beso, realmente no importa y nadie te juzgará. Definitivamente, la mujer más linda del mundo, el ejemplo de mujer y bueno, en fin, el resto de esa sarta de mentiras. Pero yendo a un plano un poco más importante, hablemos de Rullón. Este tipo es bastante simplón. Solo le importa, bueno, pues comerse empanadas en la pastelería y echarle ojeadas muy denunciables a Giovanna, pero ahora se encuentra literalmente al mando de la constructora de las casas, un puesto para el que evidentemente no está hecho. Como mencioné en la 2ª temporada, Miguel Ignacio y lo de su gerencia no es un capricho. Aún con sus imperfecciones o malas decisiones, es el líder más capaz de manejar la constructora de una manera en la que nadie más podría. Después de un tiempo, Rullón recurre a Nachito, quien ha hecho algunos trabajos pequeños pero frustrantes, como el caso de la señora Bocanegra pidiendo proyectos arquitectónicos absurdos. Sin embargo, Nachito descubre que, aunque la gestión de Rullón fue desastrosa y generó grandes pérdidas, aún había posibilidades para recuperarse. Las acciones estaban a precios muy bajos debido a la situación, por lo que Nachito hace un trato con Francesca para adquirir esas acciones a cambio de devolverle su puesto. El problema es que solo logran recuperar el 49% de las acciones, ya que el 51% restante está repartido entre varias personas. Pero si esas personas aún no han intervenido ni han hecho nada, lo más probable es que no se metan en las decisiones claves de la constructora. Además, tienen un 51% contra su 49%. Todas las demás acciones son bastante más pequeñas a comparación, a menos que todos ellos se unan. Y bueno, en fin, no debería ser una amenaza, no debería ser un problema, ¿verdad? Luego Alejandra ve que el asunto de Johnny es desencantarlo, y como hasta ella sabe que es un infumable, le acepta una salida y acaban con una cuenta bastante grande. Le pide ayuda a Joel y como es un improductivo parásito de los Maldini y un mantenido, le pide plata a Francis. Pero como está asada, le hace un sobreanálisis bastante rapidito y en un momento de genialidad descubre que el problema de Francesca es que extraña a Mariano y le hace falta su compañía. Pero como es Joel, lo exterioriza con otra forma. En pocas palabras, estás así, insoportable porque te falta, Penoni. Me falta. ¿Qué me falta? ¿Qué te falta, pesijita? ¿Te falta? ¿Qué me falta? Dime. Te falta un chiquitingo. Ok, señoras y señores, todo el mundo preparado. Una linchada familiar después, Francesca suena raro,
pero escucha a Joel y acaba solucionando sus problemas con Mariano. Bueno, sé que le estoy tirando muchas piedras y lo del chiquitingo sí fue bastante bestia, pero bueno, esto es un acierto de Joel, con sus grandes baches, pero es un acierto. Por parte de Johnny no se desvendó completamente, de hecho sigue ilusionado con Ale, pero bueno, es Johnny, aún le falta mucho para aprender sobre chicas. Por su parte, su hermana le cuenta a su madre y a Grace que se comenzó a ilusionar con su profesor de literatura del instituto, un dato de vitalísima importancia más adelante. Yo le criaba a mi hija para que se case con un profesor. Por ejemplo, yo veía a Carmín, ¿no? La telenovela Carmín, tan bonita, no me perdía ni un solo capítulo. Yo tampoco. Pero acuérdese, cuando se casa el profesor con la Menkeli, lo sacan de la telenovela. Ah, ¿por qué? Porque no quería que nadie viera los sufrimientos de esa chica por casarse con un pelado. Ah, yo me di cuenta de eso. Fíjate tú, qué buen ojo, yo no me había dado cuenta. Ah, ¿no se dio cuenta? Ah, yo me di cuenta de eso, pues. Ahora se da una historia corta pero muy sustancial de Grace con Celedonio Pampañaupa, un sobrino del Emiliano que fue enviado para intentar cortejarla. Ahora Grace está en una posición similar a la que ella tuvo con Nicolás y se ve desde otra perspectiva varias cosas que en su momento hizo la señorita Gracia. Grace. De nada. En primeras, sí que le importa el atractivo, algo que es normal, pero ella niega afirmando que ama por los sentimientos y el buen corazón, pero cuando la situación lo plantea, el atractivo le importó y mucho. De hecho, su familia no fue mejor que los Maldini en su momento, ellos veían a Grace como una simple chica de la sierra, pero los González directamente se aprovecharon de los buenos sentimientos del chico para utilizarlo como un sirviente. Y aunque Celedonio es una gran persona, no es perfecto ni una víctima. De hecho, cometió un gravísimo error besando a Grace a la fuerza. Algo que también nos suena, porque de hecho ella hizo lo mismo con Nicolás, estando con Cayetana. Pero ahora que está del otro lado, ve esta situación como lo que es algo desagradable e incorrecto. Celedonio al final entiende que la señorita Gracia... Grace. De nada. Sí, como sea. Bueno, que ella no gusta de él. Así que le da depre, casi se deniega, acabó durmiendo en la calle y Tito tuvo que meterse su doblaje para que no se preocupen por él. ¡Aló! ¡Tío Emiliano! ¡Te habla el Celedonio! ¡Salud a mi tía Chabela y a mi prima Hermelinda! ¡Qué magnífico imitador eres, Tito! Una conversación después, procesa mejor la idea y decide irse, pero los causas le dan un pequeño regalito antes de que se vaya. ¡Para mi... ¿Qué hace con mi enamorada? ¿Qué hace con mi enamorada? ¿Su enamorada? Sí, mi enamorada, ¿qué hace con mi enamorada? Sí, comenzaron los problemas para Nicolás. Los primeros días con Abigail fueron agradables para él. Disfrutó de una conexión bastante más profunda que un simple beso y encontró a alguien que, como él, vivía sin ataduras. Pero pronto algo cambió en Nicolás. Cuando comenzó a posar para revistas y aparecer en portadas, experimentó los mismos celos intensos que había visto en Grace. Abigail no se atiene a las reglas de Nicolás, le da igual surfear con él o con cualquiera, sin avisar ni saber cuándo volverá. Nicolás se da cuenta de que lo que realmente busca en una pareja es una chica sumisa, que lo admire, que esté siempre atenta a él. Y cuando al conocer a Luciana, Abigail no reacciona con celos, lo que él estaba esperando, se siente más apenado que sorprendido. Por otro lado, la actuación de Corina Rivadeneira actuando tiene un toque muy acertado al incomodar, sobre todo con el constante Nick al referirse a Nicolás. Es correcto llamarlo así, pero suena completamente antinatural para el personaje. Nicolás es Nico, Ricolás, hasta Ratalas le queda mejor. Cada vez que Abigail lo llama Nick, me da un microderrame, pero eso es bueno porque resalta que aunque Abigail intenta acercarse a él y es existente una atracción, hay algo que simplemente no termina de encajar. Lo de Celedonio de hecho no fue lo único. Comenzó a decomisar todas las revistas chozas hombre donde aparece Abigail, que por cierto, Celedonio volverá a aparecer, pero fue relleno para volver a ver a la señorita Gracia. Grace. De nada. Nicolás, con sus problemas de compatibilidad y celos, aún no había formalizado nada con Abigail. Para intentar limar asperezas, deciden irse de viaje al norte, todo patrocinado por Francesca, claro. Pero a su regreso las cosas empeoraron. Nicolás armó una escena de celos por un exnovio de Abigail, con quien se encontró y aunque no pasaba nada entre ellos, igual la armó. Para intentar arreglarlo, le organiza un desayuno sorpresa, pero terminó presenciando la misma situación del final del Wow. Pero ahora él está donde Grace estuvo. Abigail le explica sus razones.
Es un espíritu libre y ofrece otras excusas para justificar su beso con otro chico, quien ahora Peter está cacheteando. Sin embargo, también le suelta muchas verdades. Nicolás es un niño grande con la vida resuelta, que vive a la sombra de su nona, alguien que necesita que le digan todo lo que tiene que hacer en lugar de tomar decisiones por sí mismo, incluso con quién estar. Abigail decide irse de las lomas, y aunque parece que Grace debería guardarle rencor, en realidad no lo hace. La culpa siempre fue de Nicolás. Él nunca mencionó que tenía novia, y se cierra el arco de Abigail devolviendo las revistas porque ya no siente dudas o celos con ella, y ve a Grace de lejos, sabiendo que perdió a quien no sabía le daba todo lo que buscaba en una pareja. Por parte de Grace, que ahora ha comprendido mejor la perspectiva en la que ella estuvo respecto a Nicolás, acaba toda ilusión, pero comienza la magia. Y en un lugar donde había ocurrido anteriormente, pero en un mal momento, ese charco de agua sucia donde alguna vez conoció al chico ideal, hace que Grace conozca ahora al chico de sus sueños. Gianfranco era un chico enamorado de Grace, pero su momento de llegar fue muy desafortunado, porque a Grace le gustaba Casper, pero estaba completamente perdida por Nicolás. Y como si se tratara de una fuente de los deseos, este hueco sucio y lleno de barro le presenta aquello que busca, un chico guapo y sensible que se enamora de ella. Con los días se van conociendo y le va mostrando sus trucos de magia y bellas palabras, y todos los poemas que conoce. Incluso tienen un proceso romántico donde Tito le da una palabra al día para luego descubrir su nombre, y finalmente se presentan, y es así como Grace conoce y se enamora de Gustavo Adolfo Bedoya, el chico que siempre esperó. Y de hecho tienen la canción de amor más bonita de la serie. Pero bueno, a mí me gusta más el cover que se mandó este choro en la carceleta. Ahora estás conmigo. Qué bueno. No sabes cómo. Esta canción es quizás una de las mejor implementadas de todas. Literalmente la canta la mismísima Grace, o sea, Mayra Couto, y la canción simplemente representa todo lo que les estoy diciendo ahora mismo. Gustavo Adolfo es exactamente lo que Grace había querido siempre y ahora está con él, pero precisamente viene de ello. Gustavo Adolfo es justo lo que pidió Grace, un chico sensible, un chico guapo, que comprenda sus sentimientos. Pero igual que en casi todas las historias sobre deseos, debes tener cuidado con lo que pides, precisamente porque se te puede cumplir. Y esto fue lo último de magia que tendría Grace el resto de su vida. Pero mientras tanto tranquilos, eso va a ser cosa de más adelante. Mientras tanto cantémosla tranquilos. Ahora estás conmigo. ¡Qué bueno! Pero bueno, tampoco tan tranquilos, porque de hecho es el profesor de literatura de Shirley. Sí, el tipo con el que se está ilusionando. Pero al tiempo y luego de varios problemas que incluso hicieron que perdiera su trabajo, se mantienen juntos y ¡wow! Gustavo Adolfo es el rival más duro de esta serie. Deja muy mal parado a Nicolás. Es leído y culto, trabaja siendo no muy mayor que Nicolás, escucha realmente los problemas de Grace e intenta comprender sus sentimientos, no le saca la vuelta y es recién egresado de la escuela de magia y hechicería. Su único comparable podría ser Gianfranco, pero Nicolás está muy lejos de su nivel. Pero tiene un gran problema, y es que si consideramos que el charco le cumplió el deseo a Grace, lo único que ella nunca había considerado en un chico con el que ella quisiera estar es quiénes son sus padres. Y para ello tenemos que desarrollar a Charo y a Raúl, que ya volvieron de Cuba esperando que les entreguen su casa en los Castillos de las Lagunas, pero en mal momento porque Mabel Wilson fue atrapada por estafa. Los castillos no existen, no hay casa, no hay dinero, y las cosas se pondrán mucho peor para Raúl, porque frente a ustedes tengo el honor de presentar La herejía de Potter. Mientras estaba en Varadero, le dejó a Don Gil el encargo de un número de cuenta para el pago de sus trabajadores, pero el depósito nunca se dio. Y ahora, Potter, el más subestimado de los primarcas de la productora, el señor de la postproducción, aquel corrompido por las fuerzas del caos y el nepotismo, convocó a sus legiones, se declaró rebelde contra su emperador, tomando su lugar y exiliándolo de lo que un día fueron sus dominios. Lo que hubiera dado por ser Potter en ese momento, una empresa de mi viejo donde embriagarme de poder y azotar mi furia sobre todos y ordenar que se arrodillen y se sometan. Pero bueno, soy pobre, me tuve que conformar con beber vino de cocina y jugar Dota.
Pero peor le va a Raúl, que recién le pudo contar la situación a Charo a mitad de camino y encima le roban el carro, condenándose, porque no hay otro nombre, a vivir en Casa González. Ahora comenzamos el arco de la boda inclusiva. Francesca recibe una foto. Claudia fue a visitar a los Pampañaupa y le envió una en la que claramente es una amenaza de que les dirá la verdad. Y en lugar de recurrir a Mariano, acude a Bruno, sosteniendo lo que les dije anteriormente. Francesca y Bruno son cómplices. Es tan culpable de lo que está ocurriendo como el mismo Bruno. Y es incluso peor, porque ella elige hacer realidad lo que Bruno simplemente planifica. De hecho, también tocaron otro asunto, y es la boda civil de Joel y Fernanda, ya que él le hizo la consulta a Mariano al respecto, así que también le encargará evitar esa boda a toda costa mientras fingen que la aprueban. Pero aquí les cuestiono a ustedes esta forma de pensar de Francesca. Con la vida que Joel ha sostenido, con su forma de desenvolverse y en general con todo lo que vimos, pónganse una mano al corazón y mediten bien su respuesta a lo que les planteo. Estando en su lugar, ¿ustedes no pensarían que quizás Joel hace esto de la boda civil para ser un mantenido? Mi Bumblebee ya me está pidiendo mantenimiento ya. Que te pases algo, de repente nada más un par de palos cholos. 2.000 soles, pues no, ni... ¿No suena a que se quiere casar por interés? ¿Quieres trabajar en la constructora? Yo siempre he querido trabajar en la constructora. Y ya que prácticamente soy el heredero al trono, creo que necesito un trabajito a la altura de mi envergadura, ¿no? ¿No suena a que la boda civil es para asegurarse una vida fácil por la vía legal? Cuando tú, Noni y tu señorita, o sea, ustedes se mueran, que Dios la tenga en su gloria, yo me voy a hacer cargo de todo, ¿no es cierto? Lo cierto es que Joel no ha dado motivos que hagan pensar que realmente se casó por amor. Su forma de vivir este matrimonio prácticamente lo dejan en el mismo lugar que Martita queriéndose casar con Bruno. Parece un aprovechador, y aunque hasta donde sabemos no lo es, y esto es solo porque es un ocioso con todas sus letras obsesionado con Fernanda, realmente su comportamiento marital hace muy dudoso todo esto, y aunque Francesca lo hace por sus prejuicios, nosotros mismos por lógica, incluso con la misma información que Francesca, podemos dudar mucho de este matrimonio. El matrimonio no es un juego. Es el compromiso máximo que adquiere un hombre con una mujer. Y tú no estás preparada, tú no tienes edad. ¿Ah, no? Para el amor no hay edad. Pero sí hay buen gusto. Y tú no lo tienes. Pero llegó la hora de acabar esta mentira para todos nosotros. Y llegó el día de la boda inclusiva. No me meteré mucho en el tema, pero esta serie envejeció muy bien junto con esta palabra, porque la forma en que es tratada es muy diferente a lo que significa. Porque una cosa es la inclusión que se refiere al respeto y otra cosa es la inclusión de la actualidad y sobre todo la que marcan los Maldini. Le organizan una boda en torno a su origen ayacuchano, no como un homenaje, sino para resaltar lo que consideran las razones de la incompatibilidad de este matrimonio, sus diferencias raciales y de clase. Preparan una mesa de platos típicos, se dicen inclusivas en medio de lo que en realidad es una caricatura. Y hasta visten a Peter con este rico chullo y su Wailarsh, que es ropa tradicional típica de las fechas festivas de la bella región de Junín, la pacífica Huancavelica, la aguerrida Pasco y por supuesto la tradicional Ayacucho. Pero para Francesca e Isabela no es más que un token andino, siendo tan o más ofensivo que simplemente ignorarlo porque lo usan como un punto de burla. Aún más irónico porque Isabela sabe que es de Abancay y Apurímac tiene su propio Wailarsh, pero fue criada para tener este concepto de sus diferentes, que en realidad son sus raíces. El desconocer lo que es parte de ella la hacen burlarse de todo esto como si fuera ajeno, porque si Isabel es algo, es una representación muy precisa del acomplejamiento peruano, el rechazo y aborrecimiento de nuestras raíces andinas, el origen del desprecio a quienes somos. Mate, ¿hablarás de un tema tan sociológicamente denso que es tema de tesis, debate e investigación en este video? Hijo mío. Sí. No responderé ni exprimiéndome el... Próxima llamada. La boda ya está preparada, pero hay un problema. Joel no aparece por ningún lado y cuando el espectador se dirige a él, no recuerda lo último que pasó, pero comienza a recordarlo, y esa es la peor parte. Anoche tuvieron su despedida de soltero. Bebió muchísimo y cuando se dio cuenta aparecieron 3 chicas y sin quererlo ni pensarlo, ya estaba gritando chiquitingo en un taxi con las 3 en brazos rumbo al Hotel Cielo, lugar donde acaba de despertar. Inicialmente, Joel no se siente digno de ir a su boda sintiendo que engañó a Fernanda, pero Pedro le asegura que las chicas lo trajeron, le pagaron la estancia y se fueron sin que pase nada. Así que Joel
se siente nuevamente en derecho de ir a la boda. Fernanda ya siente que algo va terriblemente mal, pero el momento principal es las 3 chicas llegando a la boda asegurando que Joel les invitó anoche. Su familia intenta apañar algo que hasta donde saben es una infidelidad de Joel. Pero Fernanda no escucha sus mentiras y no escucha las declaraciones de Joel. Simplemente mira al frente. Un hombre que apesta a alcohol, sudor y perfume barato, mal arreglado, que viene tarde a un compromiso que van preparando hace días. Un hombre que no se preparó para venir a desposarla. Fernanda y Joel nunca estuvieron realmente enamorados. Lo suyo no es amor, sino una forma de Fernanda de desafiar a su familia y demostrar que podía tomar sus propias decisiones, aunque implicara ignorar los enormes defectos de Joel. De ahora en adelante te prohíbo que frecuentes ese badulaque. ¿Sabes algo, nona? Todo este problema comenzó cuando ustedes empezaron a prohibirme que esté con Joel González. ¿Ya ven? Les di la contra y todo se fue al cuerno. Por su parte, Joel nunca maduró. Cada intento de cambio fue temporal, motivado más por el miedo a perderla que por un deseo genuino de mejorar. La llegada de las chicas a la boda inclusiva no fue el detonante, sino la culminación de meses de desencuentros y decepciones. Fernanda está agotada, simplemente dejó de justificar lo injustificable. La relación, como muchas de las decisiones de Joel, era una idea mal planteada desde un inicio. Joel no es un niño. Si Fernanda se casaba con él, ¿podríamos esperar algo mejor de lo que hizo todos estos meses en Casa Maldini? La decisión de separarse no es algo que nazca por la llegada de las chicas. Esta es la catarsis de meses de desilusión y decepciones, de la impotencia de Fernanda de saber que se equivocó. La boda inclusiva, ese circo de prejuicios disfrazados de tolerancia, termina, y se descubre que el plan de Bruno fue usar un actor para casarlos, así que la boda no sería válida aunque se hubiera dado. Pero hubo un plan más bajo la mesa, y fue el de Miguel Ignacio. Él fue quien contrató a las chicas anoche. El argumento de que este plan limpia a Joel de toda responsabilidad es francamente absurdo. Cuando Otto crezca, ¿con quién te gustaría que se case? Con una chica linda, buena, trabajadora. Entonces, Gladys, no me culpes si no quiero que mi hija esté al lado de Joel González. La estructura del plan de Nachito juega precisamente con poner una carnada, y Joel cayó en ella. No hubo engaño, no hay mentiras. Si una carnada lo hizo caer, ¿qué estamos esperando realmente? ¿Que esta fuera una tentación real? El error de Joel fue aceptar irse con las chicas. El resto del plan eran detalles. Miguel Ignacio puso un palo y Joel no lo pisó por error. Sabía que lo haría. Y no se confundan, no lo justifico o apruebo. Es un acto aberrante de Miguel Ignacio, pero este dependía totalmente de que Joel no se resista. Y no se equivocó. Por eso funcionó. Miguel Ignacio con esto cruza otro punto de no retorno en su camino de villano, el abismo y la recompensa corrupta. Tuvo que herir a lo que más amaba, pero para él vale la pena en tanto su hija abandone a Joel, algo que le satisface y tranquiliza. Sus decisiones se van a tornar cada vez más maquiavélicas y aún falta llegar a su punto más egoísta. Por parte de Joel, intenta recuperar a Fernanda nuevamente demostrando un cambio temporal, pero al menos cambiando, y se va a trabajar un chifa donde de hecho se marca un muy buen momento defendiendo apropiadamente sus derechos laborales por sobre su propina. Yo quedarme con la propina, tú seguir trabajando. ¿O qué? Señor, déjeme decirle que su política es ilegal y va contra los derechos de un trabajador. Yo voy a denunciarlo por explotación, permiso. Muchacho, pecho. Me es muy curioso cómo los mejores puntos de desarrollo de ambas parejas es precisamente cuando no están juntos. Nicolás está teniendo una introspección y comienza a desarrollarse lentamente para dejar de ser un títere de su nona y un frívolo surfero, siendo un desarrollo lento y gradual, pero constante. Grace está en su absoluto prime, gracias a desilusionarse del guaguita de Ratalaz, amistándose con Shirley y dando una nueva oportunidad al amor. Fernanda está madurando más que cuando estaba con Joel y continúa sus labores en empresas Wong y sus estudios en la universidad para forjar su propio camino. Y no sé si estoy loco o no, pero yo siento que Joel está más cuerdo y razonable ahora que está lejos de Fernanda. Solo le falta cambiar sus motivaciones a hacerlo por él mismo y no por ella. Pero al final lo despiden del chifa por un error al atender a Fernanda, así que pues buscará otra chamba. Mientras tanto, Fernanda descubre que su jefe ahora es... ¿Rafa Mendoza?
Perdón, ¿Lord Mike Miller Villavicencio? En la luz tenue de esta habitación, Fernanda, tu rostro cerca y mi hombro te sostiene. Aquí se da un arco algo triste de Raúl, y es que haremos una retrospectiva de quién era, quién fue y quién es ahora. Y de hecho su historia está basada en la de su mismo actor, Christian Thorsen. Raúl en sus inicios era un plantado sujeto con mucha confianza en sí mismo, algo sobrado, pero que al enamorarse de Charo le hizo replantearse un poco más de humildad. Pero lo cierto es que era un basado. En su momento hizo algo que el padre de Joel debió hacer hace muchos años: desahuevarlo. Y cuando Charo vino a confrontarlo tratándolo de pituco por no liberar a Pepe luego de que lo golpeara, diciendo que él no conoce la necesidad, en ambos casos contó lo que en conjunto es el origen de Raúl. Usted no siente nada, nos odia, no sabe lo que es ser pobre. Tal vez no nací en la punta del cerro, pero tampoco soy un Maldini, señora. Cuando le dije a mi padre que quería estudiar comunicaciones, él me desheredó. Tuve que pagar mi carrera vendiendo sándwiches. Poco a poco fui creciendo y terminé teniendo una empresa de catering. Vendía en los pasillos de los canales. Terminé siendo modelo de un programa. Claro, porque es blanquito. Si me dan limones, hago limonada. En cambio, su cuñado no hace nada con esa casa que le regalaron hace años. Ni siquiera la ha pintado. Sigue exactamente igual desde que su padre se la dejó. Ese terreno vale miles de dólares. ¿Y qué hace? Nada. ¿Compra chelas? Raúl, muy a diferencia de Pepe, usó sus recursos para crecer. A diferencia de Joel, no se quedó a esperar que sus sueños se cumplan solos. Y a diferencia de Charo, sabe que la palabra pobre y humilde son muy distintas. Pensé que podía encontrar un poco de solidaridad, pero veo que no hay nada más que apariencias en este lugar. ¿Solidaridad por qué? ¿Porque son pobres? Miles de combis cometen infracciones y después hacen huelga para no pagar las multas. ¿Por qué son pobres? Que hagan lo que quieran, claro. Yo tengo fe que algún día en mi país se respete la ley. Y su cuñado va a tener que pensarlo 2 veces antes de hacerse el bravucón a partir de ahora. Es usted un miserable. Piense lo que quiera, pero yo no voy a llorarle miserias a nadie. Raúl se convirtió en el dueño de M&M Producciones, atravesando dificultades que los González ven como imposibles de superar. Logró cumplir su sueño con esfuerzo y dedicación. En su momento, Raúl le regaló una guitarra a Joel. Y esto es porque él veía en él un reflejo de sí mismo, un soñador. Y esto lo vemos en un viejo recuerdo de sus primeros trabajos, cuando tuvo un programa recorriendo el Perú y sus maravillas. Hola, soy tú hace 20 años. ¿Recuerdas aquella época en que viajábamos por el Perú? Cuando fuimos un verdadero aventurero. Los lugares maravillosos que conocimos y la gente que nos acogió. No te olvides esa época en que fuimos tan felices viajando por nuestra tierra hermosa. Viejo, si te soy franco, cada día agradezco que en parte este canal me permita hacer un Raúl Jr. con mi propia productora. Si no hubiera comenzado este canal me habría perdido tantas cosas que me quedaría solo en pensamientos y qué sería de mí ahora sin este canal. Y estos orígenes de Raúl me llenan de determinación. De hecho, Raúl, creo que como saben todos, es uno de mis personajes favoritos junto con Miguel Ignacio precisamente por esta clase de cosas. Miguel Ignacio vimos su desarrollo de nada a todo, gracias a su educación y su gran talento. Y Raúl básicamente es la misma historia, pero guiada por la pasión pura. El amar lo que haces y hacerlo cada día hasta que finalmente sea lo que te dedicas. Que tu pasión sea la manera de sostener tu vida es uno de los mayores privilegios que alguien tendrá jamás. Y es increíble. Y lastimosamente Raúl se da cuenta que ya no es ni la sombra de su pasado. Ya no es ese soñador aventurero que conoció el Perú mientras cumplía sus sueños. No es el basado y respetable dueño de la productora más grande del país. Es un triste platanazo que vive a merced de los caprichos de una fingida, y sin más que recuerdos de un pasado que no se parece en nada a su presente, donde no puede ni siquiera pagar la pensión de los estudios de su hija en España. Mientras tanto, Shirley se entera de la peor manera que su profesor está enamorado de Grace y que ella se lo ocultó. Hay una gran pelea a partir de esto, pero se aclara la situación cuando Shirley pide perdón y asegura que puede seguir con Gustavo Adolfo porque ya no le afecta. Pero en realidad tiene grandes deseos de vengarse. Cada vez Shirley se parece más a su madre,
Y no es en vano, porque de hecho Shirley se llama Shirley Anger González. Y dentro de poco veremos cómo en realidad sí que son muy parecidas a sus madres. Quizás es de lo poco bien implementado de las posteriores temporadas, pero incluso desde esta temporada ya se logra visionar bastante eso. ¿Ves cómo no puedes aceptar que tenga ideas propias? Lo que tú quieres es que yo sea tu clon para seguirte en lo que hagas. Justo todos estos hechos empalman con Nicolás no solo enterándose que Grace tiene un nuevo enamorado y que este le da 1000 patadas. También siente algo que les cuece más y es sentir que está pasando de moda y ya no es perseguido, lo cual es cierto, y le empuja a empezar a ver a más a Shirley y eventualmente besarla para intentar llamar la atención de Grace, pero todo lo contrario. Le dice que no le haga a su hermana lo que él le hizo a ella, y cerrado, se vuelve con su mago. Mientras todo esto se desarrolla, a Reina se le subieron las ínfulas a tope y se fue a comer con los Maldini como Pedro por su casa, algo que acaba al toque, pero bueno, es relevante porque de hecho el cosito está organizando su primer musical. Recordemos que Leonardo es un poquito de venganza y rencor por aquella mujer que destruyó su familia, pero más que nada es amor y bondad. Él es así, él es diferente con la gente que lo juzga solo por pensar diferente, porque siente que en el mundo algo funciona mal. Pero eso sí, aparte de Francesca hay una sola persona que odia, Marco Zunino. Y sí, él actuó en Chicago, tremendo musical, y a él hará su propia obra patrocinada por la constructora y la llamó Chiclayo. Así que ficha a Reina para que actúe porque no solo estuvo en Chiclayo, sino que también baila muy bien y el papel de hecho le cae como anillo al dedo. La chica buena que se enamora del protagonista. ¡No! Vas a ser la esposa de delincuente que quiere que la saquen del callejón. Yo sé hacer eso. ¡Oye, desgraciado! ¡Sácame este emulador, basura! A motivo de este video, tuve que verme una tercera vez Chicago, y de hecho el papel de Reina sería el equivalente al de Roxy Hart, pero como veremos en el musical en sí, las libertades creativas pues fueron bastantes. Pero recordemos las fotos que recibió Francesca. La amenaza no se cumplió como pensó, sino que Claudia invitó a los Pampañaupa a Lima nuevamente con su nombre. Esta visita es más corta, pero bastante importante, porque Claudia se hizo pasar por una periodista interesada en su caso que investigó más, y les asegura que puede descubrir quién secuestró a su hija. No le queda de otra más que recibirlos, y durante su estancia, una Isabela menos afectada desprecia a los Pampañaupa abiertamente, tratándolos incluso peor que a los González. Luego Claudia envió a la prensa para humillarla más y jugar con su culpa, pero principalmente aprovechó para que el caso de los Pampañaupa sea lo más mediático y público posible. Y el retorno de Penn Davis hace que su sentido de justicia se sienta impotente y en necesidad de confesar la verdad a los padres de Isabela, pero resistiéndose por pensar que esto está en conflicto con su esposa. Pero los planes de Claudia no hacen más que comenzar, y hace otra aparición, pero con Pepe. En clase de Gustavo Adolfo se habla de muchos exponentes de la literatura y sobre todo el siglo de oro, pero puntualmente se menciona a Goethe y su obra más emblemática, Fausto, pieza fundamental del romanticismo y el movimiento Sturm und Drang, que relata la historia de un hombre que acepta un trato mortal con el demonio Mefistófeles. El demonio cumplirá todo deseo que tenga en el mundo terrenal, a cambio de que Fausto le sirva en la otra vida. Si en algún momento Fausto está tan complacido como para desear ampliar ese instante eternamente, morirá de inmediato. Solo tienes que firmar aquí y nunca más te va a faltar nada. No, esto tiene que ser una trampa. En este caso, Claudia es el demonio mismo, ofreciendo el trato más importante de la vida de José Visitación González Camacho. Y al igual que en la obra, Pepe se niega a firmar porque conoce la maldad de la mujer que tiene ante él, y hacerlo sería el equivalente a vender su alma a una criminal. Yo te estoy regalando el sueño de tu vida sin nada a cambio. Digamos que soy tu hada madrina. Pero Mefistófeles y Claudia conocen a sus víctimas, y así como Fausto fue tentado con su sed de conocimiento, Pepe es tentado con el dinero de Claudia, que le recuerda que representa algo más que una moneda. Es poder y respeto. Trabajas en lo mismo hace años, sin aspiraciones. Es una vida mediocre, no lo puedes negar. Ah, pero ahora que lo recuerdo, Rafaela te dejó. Y debe ser porque eres un microbusero mediocre. ¿Ves cómo todo tiene relación? Mariano está harto de lo que está pasando, y una vez logran despejar a la prensa y pagan los pasajes de los Pampañaupa a Bancay, no puede más con su conciencia y cita a Chabela para contarle una verdad que debió saberse hace mucho tiempo. La actuación de Ofelia Lazo destroza el corazón y en una escena sin diálogo, solo de música de fondo, transmite el dolor de una madre horrorizada y lastimada hasta la agonía por dentro,
el desengaño y la conciencia de saber que aquello que sentía por dentro no era equivocado, pero era lo que menos esperaba, que aquella mujer con tanto odio en su corazón sea aquella hija que tanto amó para buscar por más de la mitad de su vida, y saber que su hija no existe más. Chabela encara a Francesca en una escena donde se refleja la impotencia de una mujer poderosa e influyente siendo azotada por sus pecados del pasado. No poder decir nada, no hay un ápice de mentira en lo que una mujer que ella considera inferior le dice en su cara. Pero si algo definitivamente le dolió, fue que aún así, Chabela no es una mujer que priorice este rencor que lleva en su corazón. Y antes de irse, se dirige a Isabela para abrazarla con ese amor de madre que instintivamente no puede rechazar, y llora en silencio a esa niña que le habían arrebatado y que por fin ha encontrado. Yo siento algo muy especial por usted, y la voy a llevar en mi corazón durante todos los días de mi vida. Mariano decide marcharse al tiempo que Isabela apresura a irse con su hija adoptiva y su esposo. Ya tenía lista su maleta porque traicionó a la mujer que ama, pero no a sus principios y a la justicia. No la delatará o denunciará porque ese no es un derecho que le corresponda, y deja a la mujer que amó para que sea el cielo quien la juzgue. Y detrás del hombre que ama, Peter, su hombre de confianza, se va también, porque logró enterarse de todo escuchando tras la puerta, y él ya no puede trabajar para alguien tan reprobable. Durante todo esto, Gilberto ha sufrido problemas de salud. Peter casi tuvo que obligarlo a hacerse un chequeo y el resultado es muy desfavorable. Posiblemente muera. Junto a Nelly se va de viaje a su tierra natal para pasar sus últimos días, pero regresan a Lima porque se siente mejor y el resultado era de otro paciente. Pero eso no quería decir que Gilberto esté sano, y cae derribado al suelo de un ataque cardíaco. La familia se desespera porque no hay dinero. Ni siquiera el apoyo de Peter o incluso el de Martita es suficiente. La vida de Gilberto pende de un hilo, y aunque plantean nuevamente la idea de vender la casa a Miguel Ignacio, Pepe sabe dónde tiene que ir y qué es lo que debe hacer. Y así es como José González vendió su alma para salvar otra. Pepe, por culpa de Francesca, no accedió a los beneficios que la bondad de Vittorio le pudieron dar. Su madre considera que le correspondía una enorme fortuna, y en una cruel jugada del destino, los González no reciben lo que necesitan, y reciben lo que querían. Eres el dueño de la constructora más importante de este país. Tienes a tu nombre más acciones que la Francesca Bandini. En efecto, los dejo con este cliffhanger en esta mismísima Navidad. ¿Por qué? Porque mi PC casi se muere intentando procesar todo esto al completo. Así que no hay de otra, toca dividir. Así que dentro de poco voy a terminar de volver a editar la segunda parte. Ya les contaré otro día todo lo que pasó, pero ha sido un periplo bastante largo. Así que como regalo de Navidad les dejo este tremendo cliffhanger y no se preocupen, el siguiente capítulo saldrá antes de que termine el año. Les deseo una feliz Navidad, les mando un gran abrazo y nos vemos en la siguiente.